¿Ella qué hace? ¿Te viene a la casa de Julia? No puedo, estoy haciendo un trabajo de historia. ¿De qué? Del modelo ilustrado de Jovellanos en la propuesta moderna de Fijó. Ah, eso es del siglo XVIII, ¿no? Sí. A mí me han dicho que el siglo XVIII fue muy importante. ¿A qué se debe? Si quieres, le podemos preguntar la historia. Vale. Para España, el siglo XVIII supuso un antes y un después. Fue una gran época de recuperación, donde la vida española sufrió varios cambios. Por ejemplo, a nivel político, España vivió un cambio de dinastía. Los Borbones llegaron a la corona española. Al morir sin descendencia Carlos II, último monarca de la Casa de Austria, estalla la Guerra de Sucesión, que duró de 1701 a 1713. En este conflicto se enfrentó por la corona española Felipe d'Anjou, un francés, y Carlos, un Habsburgo. Finalmente, la Guerra de Sucesión acabó en 1713, cuando se firmó el Tratado de Utrecht, y Felipe d'Anjou se coronó como Felipe V, rey de España. Así, los Austrias, tras estar dos siglos en España, le cedieron el lugar a los Borbones. Bueno, después, más tarde, sube al trono Carlos III. Él introduce en España el sistema denominado despotismo ilustrado, donde el rey seguía teniendo todos los poderes, es decir, había una monarquía absoluta y además estaba acompañado de ideas ilustradas. También, a nivel económico, hay que resaltar que se produjeron una serie de reformas tanto en la industria, agricultura, comercio y en Hacienda. En Hacienda se hicieron los primeros catastros. Y también hay que destacar que la estructura social seguía estando formada por el clero y la nobleza, que pertenecían al estamento privilegiado, y por último estaría un tercer estamento, que serían los campesinos, artesanos, burguesía, que serían los no privilegiados. Por último, quiero hacer referencia a la educación. Hasta esta época, la educación había estado en manos de la Iglesia, pero con la llegada a España del pensamiento ilustrado y de los Borbones, se llega a la conclusión de que la educación debe de ser una tarea del Estado. Por lo tanto, en el siglo XVIII vemos cómo se produce una gran renovación de la educación, desde los estudios primarios hasta los universitarios. Además, se apostó fuertemente por el desarrollo de las ciencias útiles, como eran las matemáticas, la física, etc. Y hay que destacar las sociedades económicas amigas del país, que tuvieron un gran poder e importancia en la España del siglo XVIII. Pues la Ilustración fue un movimiento sociocultural e intelectual europeo que se desarrolló especialmente en Francia. Se inició en el siglo XVIII y duró hasta el inicio de la Revolución Francesa. La Ilustración constituye la última etapa del periodo moderno, de la Edad Moderna, y que comenzó con el Renacimiento humanista.
El siglo XVIII europeo se conoció como la Ilustración o siglo de las luces. En dicho periodo, los pensadores creían que el pensamiento racional era una herramienta que podía ayudarnos a resolver los problemas y aclarar todos los misterios. Los científicos de la Ilustración hicieron muchos descubrimientos, reuniéndose la mayoría del conocimiento de la época en la primera gran enciclopedia, recopilada en Francia por el escritor Diderot. Los filósofos de la Ilustración criticaron las tradicionales formas de gobierno. Escritores como Voltaire y Rousseau adelantaron ideas que todavía en nuestros días perviven: libertad, pensamiento sin censura e igualdad de oportunidades. A continuación, vamos a nombrar los principios fundamentales de la Ilustración. El principal hallazgo de la Ilustración sería la razón. También encontraríamos la naturaleza, el progreso, la búsqueda de la felicidad y la educación. La educación para los ilustrados es entendida como un derecho universal que conlleva el progreso y por lo tanto la felicidad. En España hay dos etapas dentro de la Ilustración. La primera sería hasta 1770 y este pensamiento ilustrado estaría más orientado a una filosofía de la naturaleza, donde destaca Feijóo. Luego encontramos una segunda etapa que dura hasta los inicios del siglo XIX y esta etapa recibe más influencias de las doctrinas francesas e inglesas. Y aquí cabe destacar a Jovellanos. Conocimiento. ¿Qué estás haciendo, muy bien? Aquí leyendo un artículo de Jovellanos. Yo vengo de ver a Silvia, que me está haciendo un trabajo en el del siglo XVIII de Salía Jovellano. Sí, es que lo estamos haciendo juntas. ¿Y quién era Jovellano? En las respuestas está en la historia. Hola, me llamo Gaspar Melchor Baltazar de Jovellanos. Nací el día de la Epifanía de los Reyes Magos, en 1744 en Gijón. Hice carrera eclesiástica en Ávila. Luego conseguí una beca universitaria para la Universidad de Alcalá de Henares. Hice grado en Historia y en Literatura Clásica. Me convertí en un prestigioso jurista, pertenecí a la corte de Campomares y conseguí ser alcalde. Tras la muerte de Carlos III me desterraron en Mallorca por leer libros prohibidos y supuestamente ser un peligro para la sociedad. Mis obras son tanto teóricas, planes de estudio, didácticas, de historia y crítica de la educación. Los títulos más destacados son Memorias pedagógicas e Informes sobre la ley agraria. Respecto a mi teoría pedagógica, mi objetivo es crear hombres libres y con sentimiento moral. Para mí es fundamental la formación física para fomentar la agilidad, la fuerza, la salud y el sentimiento de belleza. En el pueblo, para fomentar la participación, creé carreras y premios, y así fue muy divertido y todos participan para fomentar el cuerpo. Es importante la educación popular y cristiana y también cívica, es decir, amor por el público. Y es importante las enseñanzas útiles, es decir, una filosofía práctica. Nunca se puede confundir la educación con el adiestramiento. En cuanto a mi práctica pedagógica, creé un instituto asturiano. Fue el instituto científico más importante del momento. Me centré en dos objetivos: la náutica, que era crear pilotos para repartir las mercancías por el resto de España y Europa, y la mineralogía, que era fomentar las minas de Asturias y con todo esto hacer un auge en el comercio tanto interior como exterior. Para mí el estudio de las humanidades es fundamental porque es una combinación de ciencia y... En definitiva, me sorprende cómo en la actualidad siguen existiendo los mismos problemas que yo luchaba y proclamaba por paliar en mi época. Así que vosotras, chicas, como pedagogas, tenéis un gran trabajo por delante. ¡Ánimo!
Bueno, Silvia, si ya hemos hecho un repaso por el contexto del siglo XVIII, Hemos hablado de Jovellanos. y ahora lo que faltaría también es hacer la exposición y Todavía hacer no la lo habías actividad. acabado, vamos a salir ya. No, nos queda fijo. ¿Y Feijóo quién es? Le podemos preguntar la historia. Hola, yo soy Benito Jerónimo Feijóo. Nací el 8 de octubre en Casdemiro, provincia de Orense. Nací en el seno de una familia hidalga. Y al cumplir los 14 años de edad, ingresé en la orden benedictina del monasterio de San Julián de Samos. Esto me supuso, al convertirme en monje benedictino, me supuso voto de pobreza, ya que tuve que renunciar a los derechos de mayorazgo de mi familia. Estudié en Salamanca y obtuve una plaza de profesor de teología en la Universidad de Oviedo, donde viví desde 1706 hasta mi muerte en 1764. Fui singularmente moderno y vi necesario escribir para sacar a España de su atraso. Con este propósito le di a mi obra un carácter didáctico, con el fin de que al menos llegaran a las clases cultas. Critiqué sin piedad las supersticiones y los falsos milagros, que contradicen la razón, la experiencia empírica y la observación rigurosa y documentada. Tuve un pensamiento bastante moderno, a pesar de haber nacido en el siglo XVII, lo que suscitó diversos problemas. Fui el primer ensayista de la literatura española y contribuí a la consolidación del castellano, al defender su uso frente al latín, que aún se usaba en las universidades. Al igual que tuve muchos admiradores, también tuve muchos oponentes, hasta tal punto que Fernando VI, en 1705, tuvo que prohibir a los españoles el atacarme y molestarme públicamente. Mi pedagogía, la pedagogía fijoniana, es claramente racionalista, ya que invalida el criterio de autoridad en los asuntos especialmente científicos. Pero la nota más definitiva de mi proyecto se centra en el experimentalismo. El método experimental es el único camino para descubrir la verdad. El método adecuado, siguiendo a Bacon, parte de la evidencia experimental, donde posteriormente se construirá todo el razonamiento posterior. En definitiva, estamos ante un planteamiento pedagógico, moderno, pragmático y utilitarista, que tiene como interés elevar el nivel científico de la nación, como paso previo a todo progreso. En cuanto al sistema educativo, realicé una serie de reformas de aplicación universitaria, centradas principalmente en el cambio de metodología, en el sistema de acceso a la universidad y en la financiación de la misma. Los puntos que expuse fueron, en primer lugar, la sustitución de dictados por el libro de texto. También expuse un concepto clasista y restringido de la universidad, ya que estaba totalmente en contra de aquellas personas que llegaban a estudios superiores sin reunir las capacidades necesarias para ello. También hubo nuevas materias como la física, la astronomía, la historia natural y por último que el Estado iba íntimamente ligado a la enseñanza. En cuanto a teatro crítico universal, consta de 8 volúmenes distribuidos en discursos. Es interesante saber el significado de cada palabra del título. Teatro es una exposición de materias ante todos. Crítico, una palabra prototípica del siglo XVIII que se le atribuye a personajes como Doña Crítica. Y universal, sobre cualquier tema. En el volumen 1 hago un discurso en la defensa de la mujer. Mi método para demostrar la valía del sexo femenino es la relación de mujeres célebres por su sabiduría, arte o gobierno. Cartas eruditas y curiosas está formado por 164 escritos reunidos en 5 volúmenes. El texto casi siempre está escrito en segunda persona y analiza gran cantidad de ciencias, física, matemática, geografía, astronomía, historia natural, así como personajes históricos coetáneos y creencias populares.
somos